revelado el increíble secreto de mi herencia millonaria que transformó la vida de mi familia a un giro inesperado. Carlos, un joven de 24 años del pintoresco San Miguel de Allende, siempre había soñado con llevar la bata blanca de médico, dispuesto a sanar no solo cuerpos, sino también las heridas invisibles de su comunidad. Sin embargo, las sombras del destino parecían jugar en su contra. Criado en una casa modesta, donde el amor florecía como única riqueza, su brillantez académica nunca fue suficiente para romper las cadenas de un sistema que prefería el apellido a la capacidad. Un día, mientras exploraba el desván polvoriento de su abuela, sus manos tropezaron con un baúl olvidado. Dentro, una carta amarillenta reveló un secreto familiar que había permanecido oculto. Una herencia agrícola, próspera y olvidada. De inmediato, una corriente de emociones lo invadió. Este descubrimiento prometía un camino lujoso, un camino que podría borrar las luchas de su familia, pero también despertaba en él un dilema abrumador. Mientras su mente se debatía entre el deseo de ayudar a su madre y sus hermanos, o permanecer fiel a su sueño de ser médico, sentía que su corazón se desgarraba en dos direcciones. La voz de doña Luisa, la anciana sabia del pueblo, resonaba en su mente. La raíz de tu valor está en tus decisiones, Carlos. No olvides quién eres. Pero, ¿qué pasaría si elegir el camino de la herencia significaba traicionar todo lo que había luchado por alcanzar? Cada vez que se miraba al espejo, veía el rostro de su abuelo, del que había escuchado historias de trabajo incesante y dignidad. Sin embargo, la sombra de Javier, un viejo conocido que lo despreciaba y sentía celos de su talento, siempre acechaba. En la universidad, sus ataques sutiles lo hostigaban, mientras su mente se llenaba de inseguridades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la presión aumentaba en su vida académica, Carlos se encontró atrapado entre la ambición y el temor. La idea de tomar la herencia lo atormentaba. Un camino que muchos verían como un demoledor salto hacia la codicia, en vez de una oportunidad para su familia. Pero la traición de Javier, que se manifestaba en sabotajes sutiles, lo empujaba a actuar. La angustia crecía, y su mente se abalanzaba entre las posibilidades, arrastrándolo hacia una vorágine de dudas. ¿Debía enfrentar a Javier y desenmascarar sus intrigas? ¿Se convertiría en lo que siempre aborreció, un hombre de negocios? Mientras buscaba respuestas, un segundo descubrimiento lo sacudió. Un documento que mencionaba un acuerdo de socios que podría cambiar todo. Su corazón latía con una mezcla de pánico y determinación. ¿Realmente estaba dispuesto a arriesgar su futuro? La angustia llenaba su pecho, desbordando su alma. La lucha por su herencia se transformaba en un campo de batalla interno, donde cada decisión podía costarle no solo su identidad, sino también su familia. Aquel pasado escondido estaba muy cerca de colocarlo en la encrucijada más peligrosa de su vida. Carlos se sentó en su mesa de estudio, su mirada perdida en las páginas del documento que había hallado entre los viejos archivos de su abuelo. Cada palabra se sentía como una daga que atravesaba su conciencia, cuestionando su propósito y su valor. El camino del médico se desdibujaba lentamente ante sus ojos, reemplazado por el atractivo susurro de la herencia. La idea de cultivar los campos que alguna vez fueron de su familia se tornaba cada vez más seductora. En una búsqueda frenética por claridad, decidió visitar a doña Luisa, la anciana que conocía las historias de cada hogar en San Miguel. Al cruzar la puerta de su pequeña casa, el aroma de especias y hierbas lo recibió como un abrazo familiar. Se sentó frente a ella, la sabiduría en sus ojos profundos pareciendo escudriñar cada rincón de su alma. «¿Qué pesa en tu corazón, Carlos?», preguntó, su voz acolchando el pesado silencio.
Carlos se sintió vulnerable, a merced de su propia confusión. Explicó su dilema, el descubrimiento de la herencia y las distintas rutas que se presentaban ante él. Doña Luisa lo escuchó con atención, asintiendo en momentos de reflexión, pero sin prejuicios los cuales pudiera cargar. «Tu vida no debe ser un sacrificio, sino un camino que tú elijas», dijo finalmente. «La medicina te llama y también la herencia de tus antepasados. Pero recuerda, cada elección trae su propia carga». Sus palabras resonaron en Carlos como un eco. ¿Era cierto que podría honrar a su familia y cumplir su sueño? Ella lo instó a encontrar su ¿por qué?, a preguntarse qué lo movía realmente. Con la mente más clara, Carlos se dio cuenta de que su deseo de ser médico no solo provenía de su necesidad personal, sino de un anhelo de servir. La herencia, aunque tentadora, podía ofrecer abundancia, pero no necesariamente el sentido de propósito que él buscaba. Los días siguientes transcurrieron en una lucha constante entre la ambición y la presión social. Decidió confrontar a Javier, quien había estado alimentando sus inseguridades. Sabía que era el momento de poner fin a sus ataques sutiles. Fue entonces cuando, en medio de un intercambio tenso en la cafetería de la universidad, Javier lanzó un ataque directo. «¿Y qué pasaría si te conviertes en un agricultor, Carlos? No puedes ignorar la herencia, ¿verdad?». La ironía de la observación de Javier lo hirió, pero Carlos mantuvo su compostura. En lugar de reaccionar con rabia, decidió utilizar esa confrontación como un punto de inflexión. Con voz firme respondió: «No soy lo que esperas que sea, Javier. Soy más que un nombre, y no dejaré que las opiniones de otros definan mi camino». La satisfacción de esa respuesta, aún en medio de la incertidumbre sobre su futuro, era una chispa de libertad. Finalmente comenzó a estructurar su realidad. Comenzaría a estudiar más sobre la administración agrícola. Cuanto más comprendiera la herencia, más fácil sería decidir, y quizás incluso podría integrar ambas pasiones. El día en que recibió la carta formal sobre el acuerdo de socios fue crucial. Tenía que decidir qué dirección tomar. ¿Sería la oportunidad de un nuevo comienzo o simplemente un refugio ante su inseguridad? La línea entre el deber y el deseo se volvía cada vez más tenue. Mientras su mente se obsesionaba con las posibilidades, su corazón temía perderse a sí mismo en el proceso. La elección estaba ahí, esperando su respuesta, mientras una nueva sombra se alzaba en su camino. Su madre había empezado a hacer preguntas sobre la herencia. Sueños que nunca se habían imaginado ahora se colocaban sobre sus hombros. La presión se multiplicaba. Carlos sabía que el momento de verdad se acercaba, cuando tendría que decidir entre ser el médico que siempre había anhelado ser o ceder a la tentadora vida que la herencia le ofrecía. La ambivalencia lo llevaba al punto más crítico de su vida. El futuro inevitable revelaría su verdadero ser, y en el fondo intuía que algo angustiante se estaba gestando. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría o acabaría atrapado entre dos mundos completamente diferentes? La noche se posó sobre San Miguel, y Carlos se encontró atrapado en un laberinto de decisiones. Sentado en la penumbra de su habitación, sus pensamientos se entrelazaban como las sombras en las paredes. La carta crujía entre sus dedos, cada palabra examinada una y otra vez, como si de esa manera pudiera extraer respuestas ocultas. La vida que había imaginado como médico empezaba a diluirse ante el peso de una herencia que prometía abundancia, pero que también amenazaba con borrar todo lo que había soñado. Decidido a tomar las riendas de su vida, Carlos se propuso una estrategia. Durante días se sumergió en libros sobre administración agrícola y desarrollo personal. Aprendía no solo sobre cultivos y tierras, sino también sobre la ética del trabajo y la importancia de la pasión en los emprendimientos. Cada nuevo concepto alimentaba su curiosidad y revitalizaba su determinación. Esto no era solo un simple negocio, se trataba de un legado familiar. Sin embargo, la presión de su madre y de sus amigos, quienes veían en la herencia una solución a todos sus problemas, comenzaba a abrumarlo. Un día, mientras ayudaba a su madre a limpiar el desván, encontró antiguos objetos que pertenecieron a su abuelo.
Unas herramientas de labranza, desgastadas pero robustas, contaban historias de arduo trabajo y dedicación. Miró esos objetos con intensidad, reconociendo que el legado que representaban era algo más complejo que un simple beneficio económico. ¿Qué significa realmente todo esto?, se preguntaba. ¿Es solo dinero o hay un propósito detrás de cada decisión? Decidido a desentrañar este conflicto interno, decidió visitar nuevamente a doña Luisa. Esta vez no solo quería respuestas, sino también un entendimiento más profundo sobre lo que la herencia significaba para él y su familia. La anciana lo recibió con su habitual hospitalidad y, al ver su expresión tensa, lo invitó a sentarse. ¿Te has hecho las preguntas correctas, Carlos?, le preguntó, su voz suave pero penetrante. A veces, los tesoros más valiosos son los que ni siquiera sabemos que buscamos. Y así comenzó a revisar su historia familiar, las luchas y sacrificios que llevaron a sus antepasados a construir una vida en el campo. Las palabras de doña Luisa resonaban en su mente. La elección no se trata solo de qué camino tomar, sino de cómo honrar lo que te ha llevado hasta aquí. En los días siguientes, Carlos dedicó horas a investigar sobre la integración entre la medicina y la agricultura, descubriendo la agricultura sostenible y sus beneficios para la salud pública. Las interacciones entre estas dos pasiones empezaban a tomar forma, como un puente que conectaba su deseo de ayudar con el legado familiar que lo llamaba. El momento decisivo llegó una tarde, cuando un amigo de la familia, un agricultor exitoso, se reunió con él para discutir opciones. Mientras hablaban, Carlos sintió que su visión comenzaba a clarificarse. Se atrevió a compartir su idea de desarrollar un enfoque que combinara ambas trayectorias. El agricultor lo miró con admiración y le dijo: «Podrías ser el primero en unir estas prácticas. Tu formación puede transformar la agricultura en San Miguel». De repente, la duda que lo había perseguido se tornó en una luz de claridad. La ambivalencia que había sentido por semanas se alineaba con un nuevo propósito que no solo honraba a su familia, sino que también lo acercaba a su vocación. Pero justo cuando el camino parecía despejarse, una llamada inesperada cambió nuevamente el juego. Una oferta para comenzar una pasantía en un hospital local llegó, y con ella un nuevo torrente de presión. Así que, parado entre la potencialidad de su futuro y la urgencia del presente, Carlos se encontró una vez más en un cruce de caminos, y esta vez el peso de la decisión se sentía más abrumador que nunca. Lo que debía decidir ahora iba más allá de su carrera. Se trataba de la esencia misma de su identidad. En su mente, la pregunta resonaba: ¿estaba listo para dar un paso hacia lo desconocido? ¿O se quedarían las sombras de la duda atrapadas con él? Las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba, pero la verdad siempre tiene un costo. Su mano tembló sobre el teléfono en el instante en que se sintió dividido entre dos mundos, y la decisión que tomara podría definirlo para siempre. Carlos se despertó esa mañana con una sensación de urgencia en el estómago. El día de la decisión se había acercado y la incertidumbre que lo acompañaba desde el momento en que recibió la oferta de la pasantía era como un peso extra en sus hombros. Antes de levantarse, tomó unos minutos para reflexionar sobre lo que había aprendido en las últimas semanas. Cada página de los libros, cada conversación con expertos en agricultura y salud, cada historia compartida por doña Luisa, parecía haber añadido un matiz nuevo a su perspectiva. El legado de trabajo, esfuerzo y dedicación de su familia resonaba con fuerza en su interior. Ellos habían construido su vida en la tierra, uniendo su esfuerzo a una visión que trascendía sus propios deseos. Decidido a no dejar que las dudas lo paralizaran, se dirigió al pequeño estudio que había acondicionado en su casa. Las paredes estaban decoradas con gráficos y notas sobre la agricultura sostenible, los beneficios de cultivar sin químicos y los efectos positivos en la salud de la comunidad. Carlos respiró hondo, sintiendo cómo la pasión por el cambio pulsaba en él. Con un gesto decidido, comenzó a escribir su plan para combinar ambas trayectorias, un proyecto que incluyera prácticas médicas accesibles y un enfoque agrícola responsable.
La claridad en su mente creció a medida que plasmaba sus ideas en papel. ¿Por qué no crear un centro de salud que promueva el bienestar a través de la agricultura?, se preguntaba entusiasmado. Podría ofrecer consultas médicas y al mismo tiempo educar a la comunidad sobre la importancia de cultivar alimentos saludables en sus hogares. Carlos sentía que no solo tenía la oportunidad de hacer un impacto significativo en la vida de las personas, sino también de honrar la tradición familiar de trabajo en la tierra. Sin embargo, a medida que se sumergía en su plan, otra realidad le golpeó con fuerza. La oferta de la pasantía en el hospital era tentadora no solo por la experiencia profesional que implicaba, sino por los vínculos que podría establecer con otros médicos y profesionales de la salud. La conexión con sus colegas sería valiosa y podría integrar el enfoque médico que tanto anhelaba, pero su corazón y su mente parecían tirar en direcciones opuestas. Pronto, la ansiedad volvió a hacerle compañía. No podía ignorar que, si optaba por la pasantía, podría perder la oportunidad de poner en práctica su visión holística. Imaginar un futuro donde su identidad se definiera por un sillón en un hospital, alejado de la esencia de su familia y de su pasión por la agricultura, lo llenaba de desasosiego. Se dio cuenta de que la decisión no solo se trataba de un camino profesional, sino de su propósito vital. Mientras reflexionaba, una idea surgió en su mente. ¿Y si pudiera unir ambos mundos? Podría trabajar en el hospital mientras empezaba poco a poco a implementar su proyecto en el campo. La idea era arriesgada, pero la dualidad parecía ser la respuesta a su intenso conflicto interno. Pero, ¿sería realmente posible manejar ambas responsabilidades sin dejar que una opacara a otra? La tensión lo llevó a buscar la opinión de su madre, sensible a los cambios por los que estaban atravesando. Una tarde, se sentaron juntos en la cocina, donde ella lo observó con la mirada cargada de amor y preocupación. «Hijo, has mostrado tanto compromiso con tu futuro y el legado familiar», dijo ella, rompiendo el silencio. «Pero debes preguntarte, ¿qué es lo que realmente quieres para ti?». Carlos contempló esas palabras con profundidad. Aquí estaba, al borde de una transformación, pero la verdadera cuestión era cómo lograrla y qué sacrificios estaba dispuesto a hacer. Podía sentir que estaba a punto de cruzar un umbral, pero el miedo de lo desconocido lo mantenía en vilo. A medida que esta batalla interna se intensificaba, el teléfono sonó nuevamente. Una voz familiar lo estaba llamando. Un amigo cerca de él, listo para ofrecer un consejo o, quizás, una nueva advertencia. Pero en su mente solo había una pregunta fundamental. ¿Estaba listo para aceptar el reto de dar forma a su identidad o se quedaría atrapado, una vez más, entre decisiones no tomadas? La verdad estaba más próxima de lo que imaginaba. Carlos se sentó en el borde de su cama, sintiendo la presión del momento. Sabía que cada segundo que pasaba sin tomar una decisión era una oportunidad que se desvanecía y un potencial que se perdía. La voz de su madre resonaba en su mente, pero ahora ya no era solo una reflexión. Era un desafío personal. Con un profundo respiro, volvió a su estudio. No podía dejar que la ansiedad lo consumiera. Sabía que debía actuar antes de que la confusión se convirtiera en parálisis. En ese instante, decidió que su enfoque en el futuro debía ser tangible y estructurado. Se levantó y comenzó a establecer un cronograma. Primero, la pasantía. Segundo, el proyecto. Dividiendo el tiempo y los esfuerzos parecía la única manera de conciliar sus dos pasiones. Carlos tomó un cuaderno y escribió cada paso que podría tomar para iniciar su proyecto sin descuidar su desempeño en el hospital. Podría dedicar las noches y los fines de semana a construir su idea. Se imaginaba cultivando la tierra durante el día, así, al regresar de la pasantía, podría trabajar en su visión de un espacio donde la salud física y el cultivo de alimentos saludables coexistieran. Mientras trazaba sus planes, la idea se expandía. El centro no solo serviría como un espacio médico, sino que también ofrecería talleres de agricultura. Podría invitar a expertos y crear un ambiente interactivo donde las personas aprendieran directamente sobre la importancia de la salud y la sostenibilidad. Esta simbiosis entre medicalización y agronomía
estaba empezando a tomar forma en su mente. Con cada nuevo detalle que añadía, sentía que la euforia lo invadía. Pero, conforme se emocionaba, una sombra de duda volvía a aparecer. ¿Sería suficiente su dedicación fuera del horario del hospital? Las demandas en el ámbito médico eran intensas y su propio tiempo personal empezaría a desdibujarse. La pasantía también podría traer consigo la competitividad y las expectativas de colegas que le mirarían de reojo si no lograba destacarse. Esa presión era aterradora. Sin embargo, encontró un resquicio de esperanza. Enfocarse en su propósito daría sentido a la fatiga. Cada día que pasara en el hospital lo acercaría a su objetivo. Reflexionó sobre las lecciones que aprendería allí, desde el cuidado del paciente hasta el trabajo en equipo. Tenía la certeza de que todo sería útil y que hallaría un camino que le permitiera crecer. El sonido del teléfono nuevamente interrumpió sus pensamientos. Ahora era Sofía, su amiga y compañera de estudios. Era como un rayo de sol que iluminaba la habitación oscura donde se sentía atrapado. «Carlos, realmente creo en ti y en tu proyecto», le dijo sin preámbulos. «Lo que estás pensando no es solo una locura. Es necesario. La gente necesita alternativas saludables y prácticas para acercarse a la medicina». Carlos se sintió impulsado por sus palabras. Compartieron ideas y su energía lo llevó a imaginar un proyecto aún más ambicioso. «Podríamos hacer algo grande, Sofía, pero necesito que te unas a mí». La posibilidad de colaboración encendió una chispa en su pecho. Podría no solo ser el médico, sino también el ejecutor del cambio que anhelaba ver en el mundo. Pero al mismo tiempo, una nueva preocupación se agolpaba en su mente. ¿Estaba realmente listo para implicar a otros en su visión que, a fin de cuentas, todavía era vulnerable? La conversación se despidió mientras un nuevo cálculo de costos y recursos comenzaba a cicatrizar en su mente. Pasar de la idea a la implementación sería un viaje arduo, pero en esa dualidad, la esperanza empezaba a coquetear con la realidad. A medida que caía la noche, Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. El camino hacia su futuro empezaba a despejarse. Sin embargo, unas preguntas se extendían como telarañas en su mente. ¿Cómo podría enfrentar las críticas que vendrían? ¿Estaba suficientemente preparado para el desafío? Era un dilema del que aún no tenía respuestas. La verdad estaría a la vuelta de la esquina, y sus decisiones lo conducirían por sendas que jamás había anticipado. Este nuevo enfoque en su vida lo haría enfrentarse a fuerzas que no podía ni imaginar. Carlos despertó temprano, envuelto en la tensión de lo que se avecinaba. Las imágenes de su conversación con Sofía aún resonaban en su mente, cargadas de potencial, pero también de incertidumbre. La idea de compartir su visión lo había llenado de entusiasmo, pero esa misma colaboración lo confrontaba con la realidad de las expectativas. Se sentía como un equilibrista en una cuerda floja. Un paso en falso podría desestabilizar todo. Se vistió con determinación. La vestimenta que elegía cada mañana ahora simbolizaba su enfoque renovado. Ya no era solo un médico en formación, era un constructor de puentes entre la salud y la agricultura. Efectivamente, su día en el hospital comenzaría pronto, pero en un rincón de su mente, los primeros pasos de su proyecto tomaban forma, implacables. Sin embargo, aún existía una nube de dudas sobre cómo integrar ambas facetas de su vida. Durante la jornada, la intensidad de su trabajo le permitía escapar de preguntas difíciles. Se sumergió en el cuidado de los pacientes, donde descubría una satisfacción genuina en aliviar el sufrimiento ajeno. En un momento, mientras ayudaba a un anciano a moverse, la conversación fluyó hacia temas de salud. «La alimentación es clave, joven», reflexionó el paciente. «Lo que comemos define cómo vivimos». Esa frase retumbó en la mente de Carlos, una afirmación que sellaba la sinergia entre su pasión médica y agrícola. Sin embargo, a medida que la jornada avanzaba, la presión comenzaba a asomar nuevamente. Al observar a sus compañeros entregados, sintió una punzada de inseguridad. ¿Podría realmente cumplir con las expectativas de sus mentores mientras trabajaba en su proyecto personal?
Decidió despejar su mente en su próximo descanso. Durante este tiempo, se sentó en un rincón del jardín del hospital, un refugio cargado de vida que contrastaba con el ajetreo del interior. Carlos sacó su cuaderno para esbozar un plan más sólido. La idea de ofrecer talleres sobre nutrición y agricultura en el espacio que soñaba le pareció viable, pero a medida que avanzaba en su planificación, se dio cuenta de que necesitaba más que solo su entusiasmo. Necesitaba una estrategia clara y habilidades prácticas. Se cuestionó sobre sus competencias. ¿Tenía la capacidad de liderar sin un respaldo sólido? ¿Era un idealista que no podía convertirse en un verdadero ejecutor? Con la imagen de Sofía en mente, Carlos decidió que debía buscar aliados adicionales. Se imaginó conversando con otros compañeros que compartieran su interés. Pensó en cómo podrían complementarse mutuamente. La idea de construir un equipo, aunque significativa, también lo inquietó. ¿Cómo podría inspirar a otros a unirse a su misión si él mismo aún dudaba de su legitimidad? Cuando finalizó su jornada, se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro cansado. Revisó correos y mensajes, buscando interacciones que alimentaran sus ambiciones. En ese instante, recordó las palabras de la abuela de Sofía sobre superar el miedo. Siempre es más oscuro antes del amanecer. Con esa frase resonando en su interior, comprendió que las expectativas y las críticas eran parte del proceso. Enfrentar una oposición sería inevitable, pero también lo sería su capacidad de resistir y adaptarse. Sin embargo, una revelación lo sacudió de su ensimismamiento. ¿Y si su propia familia tenía algo que aportar? En ese momento, decidió que debía investigar más sobre su legado familiar. Quizás había historias de resistencia y superación que podrían vincularse a su propia travesía. Con cada paso, Carlos sentía que su vida estaba comenzando a entrelazarse con un propósito mayor. La noche lo encontró escribiendo un mensaje a Sofía, compartiendo su decisión de investigar su linaje. Mientras pulsaba enviar, una mezcla de ansiedad y emoción lo invadió. La búsqueda de su herencia podría revelarle no solo conexiones familiares, sino también el camino hacia su propio destino. Entonces, como un susurro en la oscuridad, se preguntó, ¿qué secretos podrían estar esperando ser descubiertos y qué nuevas presiones estarían por venir al cavar más profundo en su historia familiar? Carlos no pudo conciliar el sueño esa noche. El suspense que envolvía su reciente decisión le oprimía el pecho. Las palabras de Sofía, junto con su tesis sobre la interconexión de la salud y la agricultura, zumbaban en su mente como un eco persistente. La historia de su familia podría ofrecerle las claves para abordar su inseguridad y entender la magnitud de su misión. Al día siguiente, sintiéndose más decidido, se dirigió al hospital con una mezcla de anticipación y ansiedad. En su mente, la conexión entre su vida profesional y la búsqueda de su legado comenzaba a tomar forma. Cuando llegó, decidió interrumpir su rutina habitual. En lugar de sumergirse en los cuidados médicos, comenzó a preguntar a familiares sobre el pasado de su familia, enfocándose en historias que nunca había escuchado. Cada relato que le contaban era un hilo que unía su historia personal con los sacrificios y triunfos de quienes lo precedieron. Su tía Ana, con una sonrisa nostálgica, le narró cómo su abuelo había cultivado un pequeño huerto que no solo alimentaba a la familia, sino que les enseñaba sobre la importancia de la autosuficiencia y la nutrición. Él siempre decía que la tierra era la mejor medicina, le dijo. La sabiduría de sus antepasados comenzó a llenarlo de nueva energía. Con cada relato, Carlos se sentía más conectado no solo con su familia, sino también con el propósito de su proyecto. La historia de su abuelo resonaba profundamente. Le hacía ver que su pasión no era solo un ideal personal, sino un legado que debía honrar. A medida que se adentraba en su investigación, decidió que era hora de formalizar su misión. Se sentó con Sofía en una cafetería después de un largo día. Al abrirse a ella, se sintió vulnerable, pero también fuerte. He estado pensando, no se trata solo de mí. Quiero que sepas que nuestras historias pueden combinarse para hacer algo más grande, le confesó.
Sofía, sorprendida pero emocionada, se unió a él en su visión. Sin embargo, la conversación pronto se tornó hacia la difícil pregunta de cómo ejecutar su idea. Enfrentando sus limitaciones, Carlos admitió sus miedos. No sé cómo manejar un equipo, y mucho menos cómo inspirar a otros sin flaquear en el proceso. Sofía, con una mirada firme, le propuso que se anotara en un curso sobre liderazgo. Necesitas herramientas, Carlos. Esto puede ser más que solo un sueño. Puede ser una realidad si aprendes a guiar a otros. La idea resonó en su interior. Se dio cuenta de que había estado esperando el momento perfecto, sin darse cuenta de que el crecimiento real provendría de enfrentar sus debilidades. Esa noche, Carlos se registró para el curso. La ventana de su habitación, iluminada por la luz de su ordenador, se sentía como un umbral hacia algo desconocido. Empezó a vislumbrar cómo los elementos de su historia personal, su desarrollo académico y su lucha interna podrían tejerse en un solo hilo. Pero a medida que prometía crecer, una inquietante duda se instaló en su mente. Su familia, sus historias de sacrificio, habían sido un sostén, pero ¿qué tan preparado estaba realmente para la responsabilidad que venía con este legado? Con cada paso hacia adelante, su ansiedad aumentaba. No solo temía por su capacidad para liderar, sino también por el posible peso de las expectativas familiares. ¿Y si no estoy a la altura?, se preguntó. La tensión se intensificó cuando recibió un mensaje de un extraño en su red social. Era un primo que nunca había conocido, y el contenido del mensaje lo dejó perplejo. Carlos, hay algo importante que necesitas saber sobre nuestra familia. Eso lo llevó a preguntarse: ¿podrían los secretos de su familia contener respuestas a sus inseguridades? ¿Qué le depararía el futuro al profundizar en su legado? La búsqueda apenas comenzaba y ya vislumbraba que las revelaciones podrían cambiar no solo su destino, sino la historia completa que había sido contada hasta ahora. Carlos se despertó esa mañana con una sensación de inquietud en su estómago. La noche anterior, la idea de responder al mensaje de su primo le había mantenido despierto. La incertidumbre de lo que podría descubrir lo consumía. Imaginar que había piezas cruciales de su historia familiar que desconocía le generaba una mezcla de excitación y miedo. ¿Estaba dispuesto a lidiar con lo que podría salir a la luz? Se sentó en la cama y tomó el teléfono, contemplando cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Inscribirse en el curso de liderazgo le había otorgado una forma de empoderamiento, pero también había encendido una búsqueda personal. Necesitaba respuestas, así que decidió responder a su primo. «Estoy interesado. ¿Qué es lo que necesitas que sepa?», escribió, sintiendo que el destino lo empujaba hacia un camino no elegido. Los días transcurrieron mientras se preparaba para el curso. Carlos trataba de asistir a cada clase ansiosamente, sabiendo que serían fundamentales para mejorar sus habilidades. En las sesiones, se sintió como si estuviera en un campo de entrenamiento. Aprendía no solo sobre gestión de equipos, sino también sobre cómo conectar su pasión con una misión mayor. Al colaborar con otros estudiantes, comenzó a visualizar lo que sería liderar el proyecto que había soñado durante tanto tiempo. A medida que el curso avanzaba, algunas habilidades innatas empezaron a despertar dentro de él. Había visto a otros hablar apasionadamente y decidió que él también podía. Sin embargo, la duda nunca dejaba de susurrar en su mente. ¿Cómo podré atraer la atención de otros hacia un ideal tan personal si ni siquiera estoy seguro de qué se trata aún? La lucha interna era intensa, pero cada día en el aula lo acercaba más a la claridad. Finalmente, después de una semana de silenciosa espera, recibió de su primo una invitación para reunirse. «Es mejor en persona. Tengo cosas que te cambiarán la perspectiva», decía el mensaje. La curiosidad lo llenó de determinación. No podía ignorar la posibilidad de que su familia guardara secretos que transformaran su comprensión de sí mismo y de su legado. El día de la reunión, Carlos llegó a un pequeño café donde su primo lo esperaba. Al verlo, sintió una mezcla de cercanía y desconocimiento, como si su primo representara un puente entre su presente y un pasado oculto. Se sentaron
Y mientras la conversación comenzaba, Carlos sintió que su vida estaba a punto de girar en otra dirección. Carlos, nuestra familia ha sido más que un simple linaje. Hay una historia de resiliencia y un legado que se ha mantenido en secreto hasta ahora, comenzó su primo, su mirada seria. Lo que voy a decirte puede cambiarlo todo. Mientras las palabras fluyeron, Carlos sintió una oleada de emoción mezclada con miedo. Los relatos de luchas, éxitos y decisiones difíciles de su familia le ofrecían un espejo donde contemplarse. Se dio cuenta de que estos relatos no solo eran ecos de su historia, sino también valores y lecciones que podrían guiar su propio camino. Cuando la conversación llegó a su fin, Carlos salió del café con un sentimiento renovado. Entendía ahora que su búsqueda no era solo sobre sus sueños personales, sino sobre qué significaba realmente llevar el apellido que porta. Con cada reto que enfrentaba, había algo más grande en juego. Sin embargo, a medida que se alejaba, lo que su primo había mencionado seguía resonando en su mente. Carlos, estás destinado a llevar ese legado a un nuevo horizonte, pero no es un camino sencillo. Hay quienes no lo verán con buenos ojos. La advertencia se instaló en su cabeza. Ahora, no solo se tenía que preocupar por su propio crecimiento, sino también por los desafíos que vendrían. ¿Sería capaz de enfrentarse a quienes podrían intentar socavar su esfuerzo? ¿Estaba preparado para los conflictos que podrían surgir al honrar su historia familiar? Siguió caminando, impaciente y determinado, mientras imaginaba su camino evolucionando. Sin embargo, la sombra de la tensión siempre latente le recordaba que el verdadero desafío estaba por venir. Las claves para su futuro y su legado podrían depender de decisiones difíciles e inesperadas. Estaba claro que la historia de su familia iba a cambiarlo todo, pero aún tenía mucho por aprender sobre su propia capacidad para enfrentarse a lo desconocido. ¿Estaba Carlos listo para las revelaciones que lo esperaban? La ansiedad fue en aumento al darse cuenta de que los secretos familiares apenas estaban comenzando a desvelarse. ¿Qué le depararía el destino en este nuevo capítulo de su vida? Carlos se sentó en su escritorio, el eco del encuentro con su primo aún resonando en su interior. La relevancia de lo que había oído comenzaba a martillar en su mente, generando una mezcla de adrenalina y ansiedad. Llevar ese legado a un nuevo horizonte, repetía, cada palabra lanzando una nueva chispa a su motivación. Durante los días posteriores, su enfoque en el curso de liderazgo se intensificó. Las ideas y visiones se entrelazaban con su interpretación de lo que podía significar su apellido, así como la presión de lo que su historia familiar pesaba sobre él. Las clases se convirtieron en un campo de entrenamiento para su espíritu, pero era evidente que el verdadero desafío iba más allá de la teoría. Debía traducir aquel conocimiento en acción. El primer gran paso estaba al frente, un proyecto final que permitiría a cada estudiante liderar una iniciativa. Carlos entendía que no se trataba simplemente de un trabajo escolar, sino de una oportunidad para mostrar lo que había aprendido sobre cómo conectar la pasión con un propósito más grande. Mientras sus compañeros comenzaron a idear sus propuestas, Carlos se sentó en silencio, ordenando sus pensamientos, inquieto. ¿Qué consistía realmente en ese legado que su primo le había descrito? Durante los siguientes días, la investigación y el estudio se tornaron su refugio. Se sumergió en la historia familiar, buscando información y referencias que fortalecerían su propuesta. Cada descubrimiento se sentía como ladrillo en la construcción de su camino. Sin embargo, la duda seguía a sus espaldas como un tambaleante compañero. ¿Seré capaz de cumplir con las expectativas? La fecha límite para presentar el proyecto se acercaba. En un momento de claridad, Carlos decidió que su proyecto no sería un simple ejercicio académico, sino un reflejo directo de su renacida identidad. Se dispuso a presentar una iniciativa que honrara las historias de su familia y revelara los valores que lo habían llevado hasta allí. Aquella noche, mientras garabateaba ideas en su cuaderno, se dio cuenta de que su presentación no solo debía resonar con su historia, sino también inspirar a otros. Se sentó erguido, comprendiendo que liderar significaba más que un mandato. Implicaba incitar a otros a ver su propio potencial.
Con la semana de la presentación a la vista, se sintió renovado, pero también presionado. Los nervios lo acompañaban a cada paso. Fue entonces cuando decidió ensayar su discurso frente a un pequeño grupo de amigos pilares en su vida. La práctica le otorgó confianza, y al escuchar sus reacciones, se sintió aliviado de que su mensaje resonara, pero una voz interna seguía cuestionándolo. El día de la presentación finalmente llegó. La sensación de desasosiego en su estómago había alcanzado un pico. Mientras subía al escenario, dos pensamientos lo acompañaban: su familia y la posibilidad de impactar a otros. Con cada palabra, comenzó a trazar el paralelismo entre su legado y la relevancia de la resiliencia. La conexión que evocaba en sus palabras parecía un puente entre su pasado y su futuro. Sin embargo, al concluir su intervención, el ambiente cambió. Un compañero, que había mantenido silencio hasta entonces, levantó la mano y cuestionó abiertamente el enfoque de Carlos. ¿Realmente crees que tus experiencias pueden resonar con los demás si no has enfrentado tus propios miedos en tu búsqueda de identidad? Ese comentario resonó como un eco en la sala. Carlos sintió cómo la incredulidad y el desafío se entrelazaban, desafiando su recientemente florecida confianza. Había abordado su legado con pasión, pero quizás había desestimado la complejidad de sus cicatrices emocionales. La interpelación lo hizo cuestionarse y reflexionar sobre la sinceridad de su presentación, elevando la tensión interna. Entonces, en medio de la sala atenta, Carlos comprendió que enfrentarse a su legado quería decir no solo honrar su historia, sino también desnudarse ante sus propios fallos, decisiones y miedos. Adaptó su monólogo interno. El momento había llegado, y más que nunca, sentía la urgencia de abogar por un legado auténtico. ¿Podría liderar sin aceptar sus propias vulnerabilidades? La incertidumbre lo envolvió mientras salía de la sala. Con su herencia eminentemente visible pero aún en construcción, la inquietud comenzó a girar en torno a decisiones que había evitado enfrentar. ¿Sería capaz de reconciliar su historia personal con el mensaje que deseaba compartir? El camino de autoevaluación ahora se vislumbraba más pesado, pero decisivo. Con su corazón latiendo con fuerza, Carlos sintió que cada paso hacia adelante era una invitación a profundizar en el legado que realmente llevaba consigo. Mientras caminaba, las palabras de su primo resonaban, acompañadas de nuevas y complejas preguntas. La claridad sobre su legado podía depender de integrar el pasado con sus desafíos presentes. Ya no se trataba solo de enfrentar sus temores. La urgencia de la verdad lo empujaba. ¿Estaría dispuesto a sumergirse en las aguas profundas del autoconocimiento, incluso si eso significaba descubrir secretos dolorosos de su historia? La tensión seguía en el aire, ansiosa por cobrar vida. Carlos se sentó en la orilla de su cama, sintiéndose más ligero después de la tormenta emocional que había causado su presentación. La duda que había pesado tanto sobre él había comenzado a disiparse. A medida que pensaba en las palabras de su compañero, comprendió que para liderar verdaderamente, su viaje tenía que incluir todos los aspectos de su historia, incluso aquellos que había evitado. La noche siguiente, al hablar con su madre, encontró la valentía para compartirle su descubrimiento sobre los relatos familiares. «Mamá, necesito entender más sobre nuestro legado. Quiero saber todo, incluso las partes más difíciles», le confesó. Su madre lo miró con sorpresa, pero también con orgullo. «Tu abuelo nunca tuvo miedo de contar su historia. Su vida estuvo llena de dificultades, pero también de lecciones». Mientras su madre le relataba las luchas de su abuelo, Carlos sintió cómo esas historias empezaban a llenar los vacíos que había sentido hasta entonces. Su abuelo había perseverado frente a adversidades inimaginables. Esa resiliencia se estaba transformando en un modelo a seguir para su propio camino. Sin darse cuenta, las piezas de su identidad y su propósito comenzaban a ensamblarse. La semilla de su nuevo proyecto, un espacio donde medicina y agricultura se unieran, se apuntalaba cada vez más en su corazón. Decidido y motivado, comenzó a esbozar un plan de acción. Estudió ejemplos de centros comunitarios que integran la salud y la educación en agricultura sostenible.
Se dio cuenta de que podría empezar creando pequeños talleres en el campo de su herencia, donde pudiera ofrecer consejos médicos y enseñar a cultivar alimentos saludables al mismo tiempo. Con esa chispa de ambición, Carlos tomó un nuevo rumbo. Se acercó a varios estudiantes de su curso que se habían mostrado interesados en colaborar. Su confianza, ahora nutrida por la conexión con su historia familiar, le permitió comunicarse con seguridad. Estoy trabajando en algo grande. Quiero que todos participemos en un proyecto que hable de nuestra comunidad y del futuro que hemos soñado. Su entusiasmo resultó contagioso. Varios se unieron a su visión. Un par de semanas después, el primer taller del proyecto se llevó a cabo en el terreno familiar. Al ver a la gente de San Miguel reunida, entendiendo la sinergia entre su futuro profesional como médico y el legado agrícola que le había sido legado, Carlos sintió un profundo sentido de satisfacción. Era un espacio donde la vida se entrelazaba, donde los educadores y los agricultores se convertían en aliados. Al observar la interacción entre los participantes, su corazón se llenó de gratitud. Ese día, un anciano se le acercó, sonriendo con afecto. Lo que estás haciendo, joven, honra a tus antepasados. Tu abuelo habría estado orgulloso de ti. Esa validación resonó en lo más profundo de su ser. Estaba demostrando que se podía construir algo nuevo mientras se honraba el pasado. Durante los días siguientes, Carlos continuó trabajando en su propuesta. La incertidumbre que antes lo paralizaba ahora era emoción pura. El momento culminante llegó cuando obtuvo la oportunidad de llevar su proyecto a un evento local donde los emprendedores presentaban sus iniciativas. Al subir al escenario, sintió el nerviosismo invadirlo nuevamente, pero esta vez no era solo sobre él. Era un mensaje que resonaría con las historias de todos en San Miguel. A medida que se apoderaba de la audiencia, las palabras brotaban en forma de experiencias compartidas y un compromiso por el futuro. La medicina no solo se trata de cura física, sino de cultivar una vida saludable. Aquí, en esta tierra, podemos crear un legado que honre a nuestros ancestros. Las miradas del público reflejaban una mezcla de admiración y deseo de participar. Después de su presentación, no solo recibió aplausos, sino también apoyo de la comunidad que había comenzado a despertar. Consiguió financiación inicial para expandir su programa y las personas comenzaron a inscribirse en sus talleres. La validación y el reconocimiento se sentían infinitos y construían la confianza que le había faltado durante tanto tiempo. Carlos había recorrido un camino tangible desde la niebla de la duda hacia la claridad de su propósito. Se convirtió no solo en el médico que había soñado, sino en un puente entre la salud y el legado familiar. El reconocimiento de su comunidad no era solo un reflejo de su trabajo, sino una celebración de su transformación personal. Al mirar hacia el horizonte de su nuevo camino, Carlos supo que su viaje apenas comenzaba. Las historias de su familia le habían dado la base, y ahora él estaba listo para construir sobre esa herencia con cada paso que daba. No solo había tomado una decisión, había forjado un compromiso de por vida, ser un líder que honrara la historia familiar mientras trazaba un futuro que uniera las calles de San Miguel con los campos de cultivo. Así, en la encrucijada de traición y esperanza, se erguía un hombre nuevo. En su corazón, Carlos estaba ahora en paz, plenamente consciente de que su verdadera herencia no sería solo la riqueza material, sino el legado de amor, sanación y comunidad que estaba por construir. No dejen de suscribirse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.